Hidalgo y termina por desestabilizarse. Rota a su costado izquierdo y tras casi dar un giro de 180 grados, las hélices pegan en el suelo y vuelan por los aires. La parte trasera quedó muy dañada, a punto de desprenderse. Quienes graban el momento corren para auxiliar a la tripulación. Viajaban 20, entre estos el secretario de Gobierno del Estado de Veracruz, Eric Cisneros. Los tripulantes son los pilotos, el copiloto y los mecánicos de aviación que traían 4 elementos de seguridad y traían 6 pasajeros. Entre 6 pasajeros venía el secretario de Gobierno del Estado de Veracruz, venía el subsecretario de Gobierno también del Estado de Veracruz y el comandante de la primera región naval. Al lugar llegaron servicios médicos. El secretario de Gobierno y 3 personas más fueron llevados al Hospital Santa María de Tulancingo. Todos tenían crisis nerviosa. Le dieron atención médica, hicieron una revisión previa de ellos, de su estado de salud. No tenían lesiones de importancia al parecer, a simple vista. Entonces, para verificar esta situación, fueron evacuados a Tulancingo. Hasta ahora no se han determinado las causas del accidente. Las investigaciones ya iniciaron. La aeronave llegó a la zona para establecer un puente aéreo y llevar ayuda a las zonas afectadas por Grace en el estado de Veracruz. Leonardo Herrera, Fuerza Informativa Azteca. Desde la tarde del día de ayer, cuando se presentaron estas imágenes en redes sociales y rápidamente se viralizaron, muchas personas, Soto, daban por muertos a las personas que iban en la aeronave. Milagrosamente y afortunadamente, todos sobrevivían. Y en tierra también el peligro por ese autobús, sí, ese camión que iba pasando muy cerca y que de pronto dicen, la libramos de milagro. Así es. De milagro. Eso en México, pero vámonos del otro lado del mundo, en Medio Oriente. Todos quieren huir de Afganistán. Los países de Occidente están apresurados por sacar a todos sus ciudadanos antes del próximo martes 31 de agosto. Desde el 14 y hasta el momento han salido del país casi 71,000 personas que incluyen ciudadanos, personal de la OTAN y afganos en riesgo. El Pentágono dijo que los últimos 2 días habrá prioridad para el retiro de tropas y equipo militar de Estados Unidos. El aeropuerto de Kabul, y se lo digo con estas palabras, ya es una bomba de tiempo. Este es uno de los 4 soldados que fueron heridos en combate después de que un francotirador mató a uno de sus compañeros que custodiaba el aeropuerto de Kabul. El ataque sucedió tras las advertencias de una rama autoproclamada de ISIS, lo que ahora representa una amenaza para la evacuación de los miles de extranjeros y afganos que están en la capital. La amenaza es real, es aguda, es persistente y es algo en lo que estamos enfocados en cada herramienta de nuestro arsenal. Este es el primer ataque que se conoce en el aeropuerto después de que el Departamento de Estado de Estados Unidos dijera que los afganos que habían recibido visas especiales de inmigración no podrían ingresar más al lugar. Miles de personas que están dentro del aeropuerto ya están siendo evacuadas. Esta es la penúltima estación para los evacuados antes de que aborden un avión y salgan del país rumbo a un lugar seguro. Han bajado a los últimos 10,000, se han podido movilizar 10,500 en las últimas 24 horas. Pero el problema ahora son las miles de personas que se quedaron afuera sin una posibilidad real de salir del país, ahora que se han suspendido las visas especiales de inmigración para entrar y salir hacia un lugar seguro. La probabilidad de abrir de nuevo las puertas del aeropuerto depende de cuánto tiempo puedan permanecer las tropas estadounidenses y de la coalición para continuar las evacuaciones. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha dicho que todas las tropas permanecerán hasta que todos los estadounidenses estén afuera de Afganistán. Pero los talibanes le han dicho a CNN que las tropas estadounidenses deben salir del país antes del 31 de agosto y que no van a dar prórrogas. Las tropas estadounidenses ya están sintiendo la tensión de negar la entrada al aeropuerto a tantas familias. Muchos de estos soldados están casados y sé que mientras se quedan allí no hay nada más que hacer, pero al hacer su trabajo probablemente estén pensando: esos podrían ser mis hijos. ¿Cómo sería? Exactamente cómo sería. Acá para ellos la seguridad y la libertad vienen con una pulsera blanca. Es un boleto de avión que ya ha sido entregado a 38,000 personas, pero la ventana para más vuelos hacia la libertad se está cerrando rápidamente. Sam Kiley, CNN, Aeropuerto Internacional de Kabul. Y de pronto vemos la situación en Afganistán y nos preguntamos, ¿por qué tanto miedo? La respuesta es bien sencilla. ¿Cómo no van a tener miedo? Y se lo digo por este claro ejemplo. El cómico afgano Nazar Mohammad, mejor conocido como
Hasha Suan fue asesinado a golpes por militantes del Talibán. La noticia se había mantenido en secreto, pero se supo que tras ser detenido por hacer canciones y chistes sobre el nuevo régimen, fue asesinado. El momento es inaudito. Y precisamente por ver estas imágenes es que los afganos, Juanma, están saliendo de ese lugar. Eso en Afganistán, del otro lado del mundo, pero la crisis migratoria también se vive en nuestro país. Escuche esto. 2 de cada 10 migrantes que expulsa Estados Unidos tienen COVID-19. Una verdadera locura, ¿no? Llegan por avión o por tierra a las diferentes ciudades fronterizas de México. Y la mayoría son familias con hijos centroamericanos. Hay una realidad. La reanudación del programa Quédate en México cambió todo. Le explico. Las personas que llegaban a la frontera entre México y Estados Unidos a solicitar asilo se vieron obligadas a esperar en nuestro país, mientras recibían respuesta a la solicitud hecha. Este es el resultado: miseria y hacinamiento. Múltiples tiendas de campaña en la frontera con México. Eso a pesar de que el problema no es ni culpa ni responsabilidad mexicana. Y con eso nos vamos a un breve corte comercial, nos vamos a la pausa, pero al volver platicaremos de los menores de edad que ya fueron vacunados contra la COVID-19. Todo gracias a un amparo. Además, le diremos cómo lograr que multen a los gandayas que usan los carriles confinados del transporte público. Todo eso después de esta pausa. La primera, al volver a Hechos. Aquí entreno. Así arrancamos. Tribunal Electoral. Entérese en Vértigo. Seguimos en corte comercial, seguimos en la pausa, pero déjeme le muestro lo que pasó en China. Un tornado que duró 1 minuto en la ciudad de Uludao dejó decenas de árboles derribados. Además,
daño a más de 50 viviendas y una persona resultó herida. La zona se quedó sin luz por la caída de postes y de alumbrado público. Son las imágenes que son virales y se las presentamos a Kia, movement that inspires. ...15 después de la hora, gracias por continuar con nosotros en Los Hechos, aquí entre nos. Platiquemos de esos ciudadanos que nada más no siguen las reglas, esas personas que piensan que se pueden salir con la suya. Gandallas, pues. Hoy le presentamos a quienes invaden los carriles confinados del Metrobús o el Mexibús. Y lo hacen, ¿sabe por qué? Por ahorrarse tiempo y a sabiendas que la acción de la autoridad es casi nula, pero el día que los atrapen les va a pesar esa multa. El municipio es Ecatepec, la entidad, el Estado de México. Estamos a las afueras de la estación Las Américas del Mexibús, donde se realiza un operativo por parte de la Secretaría de Seguridad del Estado de México. ¿Cuál es el operativo que están realizando, oficial? El operativo se llama Mexibús Seguro. El objetivo de esto es sancionar a los automovilistas para evitar la invasión al carril confinado, ya que es el lugar donde más accidentes hemos tenido. ¿Cuánto cuesta la multa? Son 20 salarios mínimos. Si se paga el mismo día, hay un descuento del 70%.
Si se paga 15 días posteriores, tenemos un descuento del 50% y después del 16º día se aplica toda la cantidad completa. Bien, muchas gracias, oficial. Bueno, la dejamos hacer su trabajo mientras vemos a los elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México realizar este operativo en este municipio mexiquense, pero a la par, en distintas estaciones del Mexibús se está realizando lo que usted ve a través de las imágenes de mi compañero don Francisco Naranjo. Es muy simple, hay que seguir las normas para evitar las infracciones. A ver, si ya cometimos una infracción por la razón que sea, hay que pagar la multa. No sabe la cantidad de vehículos que se intentaban dar a la fuga y otros más que, aparte del hecho que acaba de ver en pantalla, venían tomados. Recuerde que invadir los carriles del Mexibús y Metrobús amerita una sanción. En el Estado de México la multa por invadir los carriles es de 20 salarios mínimos, es decir, casi 2,000 pesos. En cambio, en la Ciudad de México la multa va de entre 3,000 a 5,000 pesos. Y aguas, porque si la policía no lo cacha en flagrancia, las cámaras del Metrobús están pendientes de quienes invadan el carril exclusivo del transporte público. Otoniel Martínez, lamentablemente son muchos los ciudadanos que cometen estas infracciones. Y te lo decía en la pausa, a mí me enoja. ¿Sí? A mí me indigna ese tipo de personas que por quererse ahorrar unos minutitos hacen este tipo de cosas. Lo peligroso que pueden ser los fuegos artificiales. Una camioneta que transportaba esta pirotecnia se incendió. Estos hechos ocurrieron en San Bartolo, Cuautlalpan, allá en el Estado de México. Ocurrió durante la festividad de su santo patrono. Este suceso dejó 3 personas lesionadas, entre ellas un menor de edad. Otro de ellos se encuentra en estado de salud grave. Ve el momento. ¡No se acerquen, no se acerquen! ¡No se acerquen, no se acerquen! ¡Hagan la camioneta para atrás! Y en Baja California, 2 menores de edad ya fueron vacunados. ¿Cómo? Son los primeros menores de edad inoculados en México. Esto tras un amparo aprobado por parte de autoridades judiciales. Explicaron que la única vacuna autorizada en México para menores de 12 a 17 años es Pfizer y se cuenta con la disponibilidad para cumplir con el mandamiento judicial. Estos 2 pequeñitos son los primeros vacunados, pero en la lista hay más de 50. Y es que la vacunación contra la COVID-19 es muy importante, se lo repito, muy importante. Y qué mejor si hay más vacunas aprobadas para tener más opciones. Pero hay una dosis que ya lleva mucho tiempo y fue de las primeras en aprobarse a nivel mundial. Ahora llega a México como uso de emergencia. ¿De cuál hablamos? Se lo platicamos aquí entre nos. Dan luz verde a vacuna de Moderna contra la COVID-19 en México. Las autoridades sanitarias ya aprobaron su uso de emergencia, al igual que en 65 países en el mundo. Son buenas noticias. Realmente es una vacuna que fue de las primeras en ser autorizadas a nivel mundial. Utilizan segmentos de RNA, que estos se convierten en proteínas, pero ya adentro del individuo, y son estas proteínas las que generan, las que despiertan la respuesta inmune. El biológico se produce en Estados Unidos. Su plataforma es similar a la vacuna de Pfizer y a partir de este miércoles ya puede ser aplicada en nuestro país a mayores de 18 años, porque cumple con los requisitos de calidad, seguridad y eficacia. Se han aplicado específicamente en Estados Unidos y en Europa. La eficacia vacunal que se reportó desde el principio con los estudios fase 3 es 94% para cualquier tipo de enfermedad por COVID y 100% de eficacia vacunal para casos graves y para muerte. Esta vacuna de alta tecnología también protege contra las nuevas variantes del virus SARS-CoV-2. Probaron varias variantes, probaron Delta, probaron Eta, probaron Beta, probaron Kappa y contra estas que evaluaron los anticuerpos de los individuos vacunados sí eran capaces de neutralizar a estas variantes. Estados Unidos donará a México 3,5 millones de esas vacunas. El primer embarque llegó este martes y se aplicarán en Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León.
El esquema contempla 2 dosis con un intervalo de 28 a 42 días entre cada aplicación. Pero es una excelente plataforma tecnológica y yo creo que al momento que las autoridades digan en dónde hay que aplicar o dónde va a ser la aplicación de esta vacuna, sin dudarlo hay que asistir a vacunarnos. Itzel García Briones, Fuerza Informativa Azteca. A ver, hay que ser honestos, muchas personas tienen todavía la duda de aplicarse las vacunas precisamente porque no saben de dónde vienen. Exactamente, ante la duda también hay temor, pero la pregunta es, ¿debemos desconfiar? Y para aclarar estas dudas nos acompaña el especialista en medicina farmacéutica, el doctor Manuel Lavariega. Gracias por estar aquí entre nos. Muy buen día, muchas gracias. Tenemos tanta desinformación que aumenta la desconfianza. ¿Cómo contrarrestar esa desconfianza con las vacunas? Creo que lo has dicho de manera excelente. Hay una gran cantidad de información falsa, hay una gran cantidad de información que realmente no tiene sustento científico y definitivamente la mejor herramienta para combatir la infección y las complicaciones contra la COVID-19 son definitivamente las vacunas. A ver, doctor, vimos en la alcaldía Xochimilco que muchísimas personas abarrotaron los centros de vacunación porque pensaban que una vacuna era mejor que otra. ¿Es así o por qué tenemos esa ideología en mente? Creo que hay parte de esta desinformación, pues es justamente pensar que una vacuna es mejor que otra. Se han reportado diferentes porcentajes de eficacia, se han reportado diferentes porcentajes en enfermedad grave, pero lo más importante aquí es señalar que todas las vacunas son efectivas para combatir fatalidades, para combatir hospitalizaciones, para prevenir enfermedades que pues nos van a hospitalizar y nos van a complicar de una manera severa. Por eso es muy importante recibir la vacuna, la que nos toque, esa es perfecta. Todas tienen excelentes desarrollos vacunales, todos tienen desarrollos tecnológicos muy importantes y todas son eficientes y eficaces para poder combatir la enfermedad grave, que eso es lo que buscamos con todas las vacunas. Doctor, una cosa es el nombre de la vacuna, el laboratorio, pero de pronto también volteamos a ver el origen, es decir, de dónde viene la vacuna que me están aplicando. ¿Tendríamos hoy por hoy que preocuparnos del país de donde proviene la vacuna? Es un excelente punto, porque en realidad no tenemos que preocuparnos por la vacuna que nos van a aplicar del país de origen. Muchas vacunas tienen un proceso de desarrollo que van realizando, vamos a decirlo así, por partes en diferentes países, en diferentes plantas que producen vacunas. Y en realidad las vacunas chinas, las vacunas rusas, las vacunas estadounidenses, todas son efectivas, todas son seguras y todas son pues usadas de manera correcta para poder prevenir las complicaciones de la COVID-19. Doctor, y hay que decirlo, todas han sido aprobadas por ciertos organismos en materia de sanidad para que se puedan aplicar ya de manera masiva a la población de México y el mundo. Efectivamente, todas tienen un proceso de aprobación. En algunos lugares se han aprobado unas, en algunos otros lugares no, pero definitivamente todas llevan un proceso regulatorio, llevan un proceso de estudios clínicos, llevan un proceso de investigación y todas tienen este respaldo, por decirlo de manera correcta, en investigación para poder ser aplicadas a la población de manera segura y eficaz. Pero entonces, ¿cómo reaccionamos, por ejemplo, ante la información que tenemos? Porque si vemos que una vacuna nos tiene 93% de efectividad, pero otra tiene casi 50%, ¿cómo reaccionamos ante esos datos? Sí, no es nada despreciable este porcentaje de eficacia y eso es un excelente punto porque es una de las dudas más importantes. Sí. Justo por eso pues se abarrotan algunos lugares de vacunación porque está X vacuna u otra, ¿no? Entonces creo que aquí lo que tenemos que tomar en cuenta es que no es nada despreciable este porcentaje de 60, de 65, de 70%. Algunas otras vacunas para polio, para sarampión, tienen resultados mucho menores, eficacias mucho menores. Entonces no es nada despreciable este porcentaje para las vacunas de COVID en un 60%, 65, 70%. Aquí lo importante, doctor, es vacunarse contra la COVID-19. Esa es la mejor recomendación, vacunarse contra la COVID-19. Por favor, hay que crear conciencia. Debemos vacunarnos para poder disminuir el riesgo de complicaciones. Y otro tema que también lo tendremos que platicar es estas dudas que de pronto surgen de combinar o no las vacunas. Porque de pronto nos dicen, ¿se puede? Pero de pronto dicen no se puede porque siguen haciendo estudios. Es correcto, todavía se están haciendo estudios. Hay un estudio muy avanzado que se realizó en España
justamente entre esta mezcla de vacunas, 2 de las más importantes, y ya hay resultados clínicos importantes, pero seguramente hacia las siguientes semanas, hacia los siguientes meses, vamos a tener más información del resto de vacunas, si es que pueden mezclarse, y también pues las eficacias que pueden llegar a generar. Hoy día la recomendación es usar los esquemas que están recomendados de manera general. ¿Tienen más preguntas? Utilicen el hashtag Hechos Aquí Entre Nos. Vamos a estar respondiendo todas a través de nuestras plataformas digitales. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Es un gusto. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Y si después de esta plática usted se sigue preguntando por qué debemos vacunarnos, la respuesta es sencilla. El saldo que ha dejado la pandemia es abismal. Hubo más muertos de los esperados. Únicamente entre enero y marzo de este año, más de 350,000 personas han fallecido, todos ellos ligados al COVID. De acuerdo con las estimaciones históricas, esperaban poco más de 900,000 defunciones entre enero de 2020 y marzo del 2021, pero murieron casi 500,000 de personas más, en contrario a esta estimación. Muertes que se le atribuyen, por supuesto, a este virus. Preguntas seguramente hay, y por eso las recibimos a través de las redes sociales. Nos encuentra en todas las plataformas digitales. Tiempo de pausa, pero al regresar, lectores de tarjetas, teclados falsos, son dispositivos que usan los delincuentes en cajeros automáticos. Al regresar le diremos cómo detectarlos. Volvemos a Hechos. Aquí Entre Nos. Casi la media, 8:27. Regresamos. 5, 4, 3, 2. Hoy en Ventaneando, en medio del drama familiar que viven por la salud de Vicente Fernández, su hijo Vicente Fernández Jr. saca la cara por su novia porque el escándalo en torno a la muerte de un pretendiente sigue vigente. Y hablaremos de los avances de la denuncia que Frida Sofía interpuso en contra de su madre y abuelo, pero que no ha ratificado aún. Y verán donde captamos a Livia Brito y a su novio a un año de haber sido denunciados por golpear a un
Olvídate de las comisiones. Citibanamex, una nueva relación con tu dinero. Trampas a la orden del día en los cajeros automáticos. Los delincuentes se las ingenian para quedarse con su dinero o para copiar números de tarjeta y los de seguridad. ¿Cómo le hacen? Este es su modus operandi. Ahí se ve cómo está el dinero atorado y tiene esta placa. De hecho, los otros cajeros no la tienen. Usuarios víctimas de los tecnodelincuentes. Tiene una placa sobrepuesta y se ve el pegamento. Y también pues para que lo reporten y estén al pendiente aquí. Ahí está. Ya lo abrí, pero... O sea, es una regla. Uno de ustedes pusieron una placa para sacarnos el dinero. Tengan mucho cuidado. Esta es la trampa. Una regla metálica, pintada de negro, perfectamente colocada en esta ranura para impedir que los billetes salgan. Si les llega a pasar, sí se puede sacar, ahorita nos ayuda el oficial, se pueden sacar. Debe de estar así, pero tenía la placa sobrepuesta. Pasa en México, pero también en otros países y con otro tipo de trampas. Como vemos, este cubre teclado falso, el cual es construido con teléfonos celulares, baterías de larga duración, memorias USB y microcámaras. Un dispositivo para grabar el NIP. Los delincuentes retiran el cubreteclado original y colocan el falso, pero no queda ahí. De igual forma, los delincuentes informáticos falsifican la lectora de la tarjeta. Compárelas. Lucen iguales, pero en su interior está el engaño. También con tecnología, memorias USB y baterías de larga duración. La instalan sobre la lectora original. Al momento de realizar la transacción, inserta su tarjeta y el dispositivo falso captura toda la información que posee la banda magnética. Con la información de la tarjeta y su clave, el delincuente está listo para consumar su atraco. Este sujeto fue detenido en la Ciudad de México. Lo captaron colocando trampas en un cajero de la alcaldía Cuauhtémoc. Y estos quedaron a disposición por hacer lo mismo en la alcaldía Gustavo Madero. Trampas en cajeros. Es un modus operandi. Otoniel Martínez, Fuerza Informativa Azteca. Y ante el delito, las denuncias. Hasta el día de hoy, en este 2021, el Consejo Ciudadano ha recibido 2 reportes de este tipo. ¿Cuántos detenidos hay? 5. Y claro que tenemos 4 consejos para evitar este robo en cajeros. Primero, observar la caja. Nosotros nos vamos directamente a hacer lo que tenemos que hacer, pero no, primero llegue y observe. Si está dañado o tiene piezas sueltas, no lo use. Otro consejo más, verifique que en la boquilla no haya pegamento, no haya cinta adhesiva. Ese es un foco rojo. También intente mover el teclado. Si se levanta, es falso. Y también reporte cualquier situación y lo puede hacer al número 55 55 33 55 33. Vámonos a Zapopan, Jalisco. Se busca a esta mujer que le vamos a poner en pantalla, que presuntamente se robó a una bebé del Hospital General del Occidente. Al parecer sacó a la bebé en una bolsa de mano, así como lo escucha, en una bolsa de mano, y se la llevó. Al parecer la misma persona intentó robar a otro bebé en días anteriores. A pesar de los operativos, no la detuvieron. Lo cierto es que por ese bebé ya hay una alerta Amber activada. Ya vio la hora, vámonos con las de 8. La Fiscalía General de la República dio a conocer la versión pública de la carpeta de investigación en la que se menciona al excandidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya Cortés. Se asegura que en 2014 se le entregaron casi 7 millones de pesos para que votara a favor de la reforma energética. En tanto, Ricardo Anaya calificó de incompetente a la Fiscalía General de la República. Aseguró que su voto en favor de la reforma energética fue 8 meses antes de la supuesta entrega del dinero. Cerró diciendo que todo esto es una locura.
De las 70 personas involucradas en las denuncias presentadas por el exdirector de Pemex, Emilio L., la Unidad de Inteligencia Financiera ha entregado información de 35 a la Fiscalía General de la República y se han presentado denuncias formales en contra de 23. Fue vinculado a proceso Saúl N. por abuso sexual equiparado a agravado. Este es el segundo proceso que enfrenta después de que la semana pasada se le vinculó a proceso por violación. Para el 30 de agosto se recuperaría toda la producción perdida de petróleo por la explosión e incendio en una plataforma de Pemex. Al momento ya se reactivó la operación de 35 pozos de los 125 que se habían detenido. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó a la Cámara de Diputados que emita la ley secundaria sobre la revocación de mandato. Los magistrados le han dado a los legisladores 30 días a partir del 1 de septiembre. Morena descartó el riesgo de una parálisis legislativa por el jaloneo en el control de los órganos de gobierno de la Cámara Baja. Su coordinador Ignacio Mier se reunirá hoy con los coordinadores de las otras fuerzas políticas. Continúan con la búsqueda de Gabriel Vallejo en Jalisco, el psicoanalista con más de 10 denuncias por abuso sexual contra niñas y mujeres. Catearon un inmueble en Zapopan y otro en Tlajomulco de Zúñiga, y en uno de ellos aseguraron 7 armas, 12 cargadores y 27 cartuchos. 8 de la mañana con 39 minutos. Usted ya está informado. Otto, platiquemos de la situación después del paso del huracán Grace. El huracán ya se fue, pero los embates dejaron estragos y por eso nosotros estamos haciendo este recorrido por estos puntos afectados. Luz, agua potable. Lucero Rodríguez, ¿qué es lo que sucede en tiempo real? Adelante, ¿cómo estás? Estamos contigo. Amigos de Aquí Entre Nos, voy a presentarles dos realidades distintas, pero ambas a consecuencia del paso de Grace. Nos encontramos aquí en Poza Rica, Veracruz, donde en la cabecera pues vemos que todavía hay postes derribados, árboles caídos, falta de energía eléctrica en gran parte de la ciudad. Otro tipo de problemática como que la gente pues está tirando la basura a las calles porque pues es todo lo que los refrigeradores ya se echaron a perder porque no hay energía. Los camiones recolectores no se dan abasto para pasar a recoger esto. Esta es la problemática en la ciudad, pero también existe una problemática en la comunidad que está pues afectando gravemente a las personas. Nos desplazamos a pues el municipio de Acontitla, en Tihuatlán, en donde no hay agua ni siquiera para tomar. Ya dejen ustedes para bañarse, para lavarse las manos, para el baño, para lavar ropa. No hay agua para tomar. En las tiendas no están vendiendo porque no hay abasto. Al principio se empezaron a vender 2 o 3 litros por familia a diario. ¿Qué haces con 2 litros de agua? Hasta que el agua se acabó y han tenido que tomar medidas desesperadas. Una es esperar a que llueva y recoger esta agua de lluvia para reutilizarla, y la otra, utilizarla de los pozos. Pero estos pozos están contaminados. Es agua que no se puede beber porque no sabes si pues le cayó agua de drenaje, si hay algún animal muerto o algo que la puede estar contaminando. Además no se puede hervir porque no tienen estufa, no hay gas, no hay energía eléctrica y para colmo está mojada la leña, no se puede hervir ni siquiera en una fogata. Los niños ya están presentando erupciones en la piel, ya están presentando enfermedades gastrointestinales porque en actos desesperados los papás están dándoles de beber esta agua porque es esta o nada, muchachos. Esta es la situación que se vive aquí en Veracruz. Muchísimas gracias, Lucero. Lucero Rodríguez siempre está en el lugar de la noticia. A ver, Otto, nos dicen, para vencer la COVID-19, sana distancia, cubrebocas y lavarnos las manos constantemente. No tienen agua ni para tomar. No hay agua para tomar y no se pueden lavar las manos en contingencia sanitaria. Y por eso siguen también activos estos centros de acopio. ¿Para qué? Para que los mexicanos que podemos nos acerquemos y ayudemos a Veracruz. ¿A qué nos vamos? A una pausa, pero al regresar hablaremos de 2 razas de perros mexicanos. Una de ellas se extinguió porque se lo comían, Otto. Ya volvemos a los hechos. Aquí Entre Nos. 8:42, no se vaya.
Consulte a su médico. Desde Casa Panorama Informativo 88.9 Noticias de Grupo Asir. Esta tarde en punto de las 2 en Hechos Meridiano. Blindan el aeropuerto y las centrales camioneras de Guadalajara y zona metropolitana. Tratan de evitar que la mujer que se robó a una bebita ayer del Hospital General de Occidente salga del estado. La bebé acababa de nacer ayer mismo. Detalles de este. Eliminación, 8 de la noche, por Azteca 1. 48 minutos después de la hora. Gracias por continuar con nosotros en Los Hechos. Aquí entre nos, ¿te gustan los perros? Me encantan los perros. ¿A ti? ¿Tu raza preferida? Pomeranian. ¿Sí? Vamos a hablar de uno que es bien mexicano y que todavía lo tenemos entre nosotros. Y es que dicen que los perros son los mejores amigos del hombre. Y hoy vamos a hablar de uno mexicano, uno muy peculiar, hay que decirlo. Los xoloescuincles. Fueron leales compañeros de vida, enfermedad y hasta muerte de sus amos. Y en México, herencia y orgullo, le vamos a contar más de esta raza endémica, patrimonio bicultural y símbolo de la Ciudad de México. Vamos a hablar en esta ocasión de los xoloescuincles, que son una peculiar raza endémica mexicana con más de 7,000 años de antigüedad. Son también conocidos como perro pelón mexicano o perro azteca, y su principal peculiaridad es la ausencia de pelo, la cual corresponde a una mutación genética que se manifiesta también en una dentición más simple. Además de haber sido leales acompañantes en la vida, enfermedad y muerte de sus amos, de acuerdo con la cosmovisión prehispánica, el xoloescuincle desempeñaba una labor simbólica en el camino hacia la eternidad, y esa es la razón por la que formaban parte del ritual funerario. En la cosmovisión mexica, Xolotl era un dios representado como perro, que se encargaba de cuidar a los muertos en su camino al inframundo y era considerado el hermano gemelo y contraparte del dios Quetzalcóatl.
En este capítulo, la historiadora Eva Ayala y el cronista Gabriel Maestre nos llevan a conocer las características principales de esta raza, su función y la cosmovisión en la época prehispánica, así como su contexto en la actualidad. Acompáñenos. El Xolo definitivamente es un tipo de perro y hoy día una raza canina establecida con 2 variedades que encuentra su origen en el occidente de México. Los prehispánicos pensaban que eran iguales que los hombres, tanto que tenían un dios Xolo, los mexicas, que rescatan los restos de los seres humanos para crear la nueva humanidad. Acompañaban al difunto en una de las primeras pruebas para llegar al inframundo. Y entonces ponían vasijas y esas vasijas representan el perrito que te acompañaban al otro mundo. Entonces eran compañeros de vida y de muerte, es decir, compañeros de viaje. Siempre fue un amuleto de buena suerte en el cambio de vida, en la transición de la vida física a la cósmica. Normalmente lo definimos como un perro primitivo porque tiene poca manipulación humana y eso quiere decir que un perro primitivo sería más cercano al lobo. Sin embargo, en la vida doméstica urbana hemos visto cómo son absolutamente dóciles, absolutamente falderos. Sí se los comían porque consideraban que eran alimento ritual. Solo se los comían durante la época que tenía que ver con la cosecha, nada más exclusivamente. Y el resto del año eran compañeros y se utilizaban para curar, porque los xolos tienen una temperatura de 40 grados y entonces te los ponías calientitos donde te dolía algo y te desinflamaban. Entonces además eran remedio medicinal vivo. Los padres indiscutibles de la raza xoloscuintle son definitivamente Frida Kahlo y Diego Rivera. Ellos empezaron la selección incluso antes que los canófilos extranjeros que se supone que vinieron a México para estabilizar la raza, para estandarizarla. El xoloscuintle es un tesoro de la Ciudad de México porque está considerado patrimonio biocultural de la Ciudad de México. Pero además, todos los perros pelones del mundo descienden de los pelones mexicanos. Eso nos dice el doctor Raúl Valadez, que es el arqueociólogo más importante. Entonces, si hay un perrito pelón, o los pelones de Argentina, o los pelones bolivianos, o incluso el crestado chino, parece ser que es descendiente del pelón mexicano. Entonces, pues, por supuesto que es como el maíz y el tequila, es decir, es algo que solo se da o se dio inicialmente en este país. Son una aportación de México al mundo, por supuesto. ¿Qué tal, Otto? Me gustan por distintos. Oigan, por cierto, hay un perro mexicano que muchos no conocen. Al contrario del que le acabamos de presentar, este se extinguió en su totalidad. Se trata del perro Techichi, una ancestral raza mexicana que ha dejado huella en la historia de nuestro país. Y casi todos lo recuerdan por las vasijas, y es que durante la época prehispánica este peludo se caracterizaba por su carácter dócil. Lamentablemente desapareció porque se lo comían. Se comían al perro. Era muy parecido a una raza mexicana que aún sobrevive. ¿Cuál? Pues el chihuahua. Ahí sí lo ubicamos. Pues así como ese perro de bolsillo por excelencia, así era el Techichi. La última. Y nos vamos. En Rusia, 4 bailarines dieron un espectáculo de ballet sobre un tanque de guerra. Ocurrió durante los Juegos Internacionales del Ejército 2021. Estos artistas del ballet imperial sorprendieron con el final del Lago de los Cisnes mientras se realizaba una competencia de tanques llamada biatlón. Ahí tiene la imagen, y es una imagen que yo veía hace un ratito y la escuchaba, y ver esos tanques y a esos bailarines sobre ellos te enchina la piel. Es el arte y la guerra en un formato que conmovió a todas las personas en plataformas digitales. Otra forma de levantar la voz por lo que está